Fernando Corredor Bernal, un poeta, artista y con muchos sueños de actor. Fernando, cuéntame un poquito cuándo empezaste a hacer poesía. Bueno, la poesía yo la empecé cuando tenía 7 años, en 1977, con la embajadora Nata Barrios. Ellos son embajadores en Colombia, de Perú en Colombia. Y nada, empecé así con... empecé yo hablándole, diciéndole lo que quería expresar y ella lo escribía. Y después ya con el tiempo ella me enseñó a escribir en la... ¿En el computador? No, ¿En la máquina de escribir? en la máquina de escribir. ¿Te acuerdas que antes existían máquinas de escribir? Sí. Así. Y yo no podía. Y yo renegaba con esa... Y yo renegaba con esa máquina de escribir. Bueno, estamos con Juan Pacheco, es un artista que ha ganado Bienal en Perú. Estamos vía Skype con él desde Perú. Juan, cuéntame un poquito, ¿hace cuánto conoció a Fernando y cómo ha visto el desarrollo que ha tenido durante este tiempo? Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola. Conocí a Fernando ya más de 11 años. Y cuando yo lo conocí, vi una gran afición por las letras y por el teatro. Cuando supe de su condición de autista, pensé en hacer algunas ayudas a Marita para que podamos encontrar cómo canalizar ese potencial que tiene en las letras desde mis experiencias con la lingüística. Y ahí vi que había algunos elementos que operaban en sus mecanismos de comunicación, más que para crear textos en el lado emocional. Es decir, en algún momento la parte emotiva en Fernando se involucra demasiadamente en sus capacidades intelectuales y eso genera algunas distorsiones en sus posibilidades de comunicación con los demás. Sin embargo, en su necesidad de expresar mediante la poesía sentimientos internos o percepciones del mundo, resulta ser eficiente. Creo que de esta experiencia y de esta vivencia que he tenido con Fernando y con Marita, me di cuenta que había un tema más bien de conexiones con el lado emotivo en sus procesos de comunicación hacia el exterior, más no hacia su capacidad de generar textos él mismo. Experimentamos con Marita algunas prácticas que yo había aprendido en el Brasil con la eurismia, un sistema de danza creado por el doctor Rudolf Steiner en Suiza, y que él incidió mucho en el estudio de las consonantes y las vocales, sobre todo en el lado fonético, y cómo estos sonidos fonéticos inciden directamente sobre los órganos humanos. Esas experiencias me permiten entender en Fernando cómo él puede ir evolucionando en su proceso de escribir. Algunos consejos le he dado a Fernando y él mismo lo ha dicho ahora, los aplica, ¿no? Y bueno, es una cuestión de ir aprendiendo en el camino sobre la base de la experiencia y de aplicar algunas posibles soluciones a esta suerte de situación que tiene Fernando para comunicarse con los demás, que es ahí donde veo el tema más fuerte de Fernando. El otro creo que es una persona que ha logrado un desarrollo en el tema de las poesías. Obviamente tiene algunos
elementos que tienen que ver con la formación de la escritura, pero eso en el proceso comunicativo pues es la técnica ya. Y la técnica hay que ir puliéndola con el tiempo. Estamos con Marita Bernal, la mamá de Fernando. Quiero que me cuentes un poco qué es, o brevemente, cómo ha sido estos años de convivencia con él y qué has logrado desde que descubriste que él tenía autismo. Mira, ha sido etapas bastante largas, digamos, con mucha paciencia. Lo primero fue Fernando aprendiendo a escribir sus poemas, a hacer sus poemas con tranquilidad. Eso tomó mucho tiempo porque, como él mismo contó, primero escribía como cuentos y cuando tenía 21 años espontáneamente hizo un poema, y lo que es poemas lo viene haciendo desde hace 21 años, ¿no? Cuando tenía 21 años él. Fernando escribe por momentos, yo le llamo, hay momentos de silencio en la vida de Fernando. Cuando él entonces está en ese silencio, que para mí es algo así como una línea recta, yo creo que ahí es donde él medita con él mismo y empieza todo, y otras veces está porque estaba un poquito mal, y en fin, y a veces baja, cae, pero sube otra vez, y esa bajada y esa subida es veloz. Bueno, estamos con el cónsul encargado de Perú en Tampa. Ahorita me dice cuál es su nombre en la cámara y nos va a contar un poco cuál ha sido la experiencia, de cuándo conoció a Fernando y cómo ve también los niños autistas allá en Perú, porque yo sé que usted obviamente conoce el asunto allá. Buenas, qué gusto estar con ustedes. Realmente mi nombre es Juan Carlos Ibarra Schambacher. Estoy como cónsul del Perú acá en la ciudad de Tampa, que realmente para mí es un privilegio porque he podido conocer a personas como Fernando y muchas personas acá en la comunidad que dan mucho al mundo, y a la comunidad peruana y al mundo en general. Tuve la oportunidad de conocerlo a través de su madre en una exposición de arte que se hizo acá de Caral, que vino Juan Pacheco del Perú, que estuvo muy bonita, en el Hillsborough Community College. Realmente fue una linda experiencia y empezó una amistad, nos conocimos y tuve la oportunidad de saber el trabajo que desarrolla como autista Fernando, y que no solamente nos abre muchas frentes, porque nos permite conocer que las personas que sufren esta enfermedad de autismo no son unas personas que están relegadas, son unas personas que pueden crecer y hacer crecer a otras personas. En el caso de Fernando, es una persona que es como un privilegio haberla conocido, porque realmente él es un triunfador en el medio de esta enfermedad.